Hay hijos de Dios, dígalo. Yo soy Hijo. hijo de Dios. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué no le da la gloria a Él, al que se la merece? Su nombre, Jesús, sea toda la gloria. Puede darle un aplauso al Señor en esta tarde. Toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea toda la gloria. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Estoy muy, pero muy contento de poder estar acá junto a ustedes. Agradecer la invitación, ¿cierto?, de nuestro pastor René, de mi amigo René también, ¿cierto? Como él lo decía, desde muy jóvenes compartimos fechas importantes de presentaciones ministeriales, de muchas cosas, liderazgo juvenil, experiencias en la casa del pastor René cuando recién llegó hacia Futrono, junto a mi familia, mi esposa, mi hija, mi suegro tuvo parte importante también en todo ese proceso, el cual, por cierto, le envía muchos saludos, el pastor Fernando Ruiz, la hermana Victoria desde Loncopan, que por razones de salud no están acá, le hubiese gustado acompañarme, pero gracias al Señor por darnos esta tremenda oportunidad. Me siento privilegiado de esta oportunidad de estar junto a ustedes, de ver este hermoso trabajo. No tenía el gusto de poder verlo, ¿cierto? Habíamos tenido muchas conversaciones, pero de estar acá no había tenido el gusto y me siento muy contento de lo que están haciendo. Ve a mi hermano Manuel ahí, ¿cierto? Yo lo conozco de mucho tiempo, hermano Manuel. Bueno, a todos, en realidad la gran mayoría los conozco de mucho tiempo. Algunos me conocieron con Rulito, ¿cierto? Más delgadito, ¿cierto? Pero estamos contentos de estar junto a ustedes en el nombre de Jesús. Me halagan las palabras del pastor, ¿cierto? Igual me dejan un poco, en realidad, lo único que hicimos fue lo correcto. Cuando hay que hacer lo correcto, hay que hacer lo correcto. Y eso es lo que nos llama Dios a hacer. Entonces, solamente pedirle las oraciones para que Dios nos ayude para hacer siempre lo correcto ante los ojos de Él y también tener la posibilidad, como la tuvimos nosotros, de conversar, de hablar y de hablar de las cosas del Señor como corresponde hacerlas para poder proyectar que Puerto Montt conozca el nombre de Jesús. Esta ciudad es tan grande que anhelamos con todo nuestro ser de que Puerto Montt conozca el nombre de Jesús, que es lo más importante. Reciba los saludos de toda la iglesia, del directorio de la Corporación Voz en el Desierto, cual presido en este momento, también de la iglesia que pastoreo en la comuna de Ñuñoa. A todos ustedes sabían que también estaba por acá. La verdad que llegué un poco atrasado también porque estaba predicando en Osorno y agradezco por el volumen porque voy a hablar un poco. Antiguamente predicaba hasta 5 veces, bueno, él me conoce también de joven, hasta 5 veces un día domingo y ahora ya no me da el cuero, ¿cierto? Siento bien esto, pero hoy día me toca predicar 3 veces, después de acá tengo que ir a predicar a otro lugar más, pero doy gracias al Señor por darme la oportunidad. Estuve en Osorno en la mañana, terminé una reunión ministerial y luego me vine para acá y gracias doy al Señor por esta oportunidad. Bien, no quiero ir más allá, la verdad que me emociono, ¿cierto? Prefiero ir a la palabra de Dios, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11 al verso 19, en el nombre del Señor Jesús. Luego la invitación, no sabía yo que tenían este lema, ¿cierto? Adulam. Lo que me alegró es que parece que viene como parecido vestido, anda con el bolso, mira, cafecito, está mirando. Es un poco más delgado el que está ahí, pero un poco solamente, ¿cierto? Pero ya algo parecido, ya me siento un poco más tranquilo de que puedo entregar el mensaje de Dios. No voy a hablar tan fuerte como el evangelista de ayer, Daniel, que algo vi en la transmisión, ¿cierto? Tiene harto potencial en su voz. Mi voz está un poco más desgastada, pero sí vamos a conversar acerca de la palabra del Señor. ¿Cuántos han venido a oír palabra de Dios? ¡Amén! Lucas capítulo 15, Daniel me preguntó, pastor, ¿alguna canción especial antes de predicar? Y le dije, la verdad que no, estaba concentrado en el mensaje, pero la canción calzó precisa. ¿Ya? Lucas capítulo 15, verso 11 al 19, si usted lo ha encontrado puede decir un fuerte amén. Amén. Yo voy a leer la versión, la nueva traducción viviente que está acá en pantalla, por si hay alguna diferencia con la Reina Valera, solamente es un tema de lenguaje más actual. Solamente es eso, pero el contenido es el mismo. Así que vamos a leerla en el nombre de Jesús. Y dice así, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia.
Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo, se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera a comer a sus cerdos. El verso 16 dice que el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Verso 17, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Amén. Señor Jesús, tu palabra ha sido leída. Quiero pedirte que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que guíes nuestro entendimiento para poder comprender lo que tú tienes que entregarnos hoy. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para ser agradables delante de ti, para honrarte en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra forma de ser. Ayúdanos, Jesús, e ilumínanos con el poder de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra. A través de tu nombre te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Tome su asiento y preste toda atención a la palabra del Señor Jesucristo. Hoy quiero hablarles acerca del siguiente título: Pródigos del siglo XXI. Pródigos del siglo XXI. Fíjese que en el libro de Lucas, en el capítulo 15, el verso 1 al 2, comienza esta exhortación que el Señor está haciendo. Y comienza con lo siguiente, y él dice el verso 1 que los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. El verso 2 dice que por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban, murmuraban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Lo que está aconteciendo es un ministerio público del Señor tan atractivo, tan maravilloso, que toda la gente quería escucharlo, toda la gente quería oírlo. Siempre pasaba algo nuevo donde Jesús estaba. Habían sanidades, milagros, prodigios, ayuda, había de todo frente a Él. Porque no podemos decir otra cosa, en Jesús lo encontramos todo, hermanos. En Jesús se encuentra la totalidad de Dios, porque no olvidemos que sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y la plenitud de la divinidad estaba en Cristo. Por lo tanto, en Jesús estaba la totalidad de Dios obrando hacia la humanidad, actuando hacia nosotros. Por lo tanto, toda la gente quería seguirle. Y en ese instante en que toda la gente quería seguirle, indudablemente habían personas que no vieron grato que un tipo de personas siguiera a Jesús con características como las que tenían estos. Amén. Están acá, ¿cierto? No allá, ¿cierto? Acá, excelente. Entonces, en ese contexto yo les explico lo siguiente. Ocurría un fenómeno en que había un grupo que estaba supuestamente más cerca de Dios, tenía prácticas religiosas bastante marcadas, las llevaban con mucha precisión por toda su vida, pero lamentablemente el espíritu que dominaba sus vidas era algo totalmente distante al espíritu que movía a Jesús. Era algo totalmente distante, tan distinto. Y en base a esta problemática, en base a esta solución, llegamos al mensaje que nosotros vemos en el día de hoy.
Porque esta problemática de la murmuración que se generó al ver que pecadores, cobradores de impuestos, gente que era mal vista por la sociedad judía de la época, estaba frente a Jesús. Esta problemática generó en Jesús la necesidad de responder a estas murmuraciones con su enseñanza. ¡Qué bueno es Dios! Porque en medio de todas las situaciones que podemos enfrentar, Él nunca guardará silencio. Él siempre tendrá una palabra fresca, una palabra ungida que nos dará dirección para hacer lo que es correcto. Amén. Para hacer lo que es correcto. Insisto, esta problemática generó en Jesús la necesidad de responder a esta murmuración con su enseñanza. Y lo que Él lo enfrenta con 3 enseñanzas en particular que quizás en más de alguna ocasión la hemos oído. 3 parábolas ocupa el Señor: la de la oveja perdida, la moneda o el dracma perdida, y también esta historia que leímos, la del hijo pródigo. La del hijo pródigo. Al observar, por cierto, al hijo pródigo, podemos decir que es más bien una historia. La parábola del hijo pródigo quizás sea la más famosa de todas las enseñanzas de las Escrituras, ya que cada elemento que contiene está relacionada con la forma de vida de los hijos, el padre, el hogar, reflejando tanto la actitud de Israel o la iglesia también como mayordomo en algún momento. Hablar de esta parábola entrega una profundidad preciosa y grande al respecto. Pero yo solo quiero limitarme ante toda la grandeza de esta enseñanza al término pródigo como tal. Ya que el término pródigo es ya casi una palabra habitual en nuestra cultura. Cuando hay un hijo que no va mucho a la casa de los papás, hay papás que dicen, ahí viene el hijo pródigo, ¿no? Ya se toma como algo natural. Ahí viene el hijo pródigo porque quizás no iba todos los días como el resto de los hijos o lo que sea, ¿cierto? Ocurre eso culturalmente hablando en alguna medida. Se ocupa ese término y algunas veces no se ocupa en su estado correcto, porque pródigo significa básicamente derrochador. Lo que está diciendo es que había un hijo que derrochó algo. Que derrochó algo importante, y eso es lo que queremos hablar con la ayuda de Dios. Es cierto que, como muchos comentaristas dicen, en esta historia quien debe tener toda nuestra atención debiese ser el padre, porque el padre muestra una actitud maravillosa. Una actitud maravillosa que debiésemos exaltar de suprema forma, ya que es una actitud llena de amor para con su hijo que tomó una mala decisión. Un padre que siempre estuvo atento, creyendo de que su hijo iba a volver para recibirlo con amor, con aprecio, porque así es nuestro Padre. Es tan bueno el Señor. Y me alegra por eso, porque aún el mismo Señor dijo que vuestro Padre que está en los cielos, cierto, es superior a nosotros. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, la Biblia dice que cuánto más, ¿cuánto creen en el cuánto más? ¿Sabe lo que significa? Dios está en un nivel superior. Está en un nivel más alto de lo que yo incluso puedo pensar, creer o practicar. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien lo necesite? ¿Cuánto más? Qué hermoso eso, me encanta. ¿Cuánto más nuestro Dios? Siempre cuando experimentes algo piensa esto. ¿Cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios? Pero la verdad es que el foco de esta historia tan maravillosa que debiese ser en el Padre se nos lleva al Hijo, ¿cierto? Y al hijo menor que sin ninguna consideración con su padre solicita su herencia de forma anticipada. Solicita los bienes de su padre de forma anticipada. Y la verdad es que esto denota una clara imagen de inmadurez por parte de su hijo. ¿Sí? Porque la inmadurez nos hace cometer muchos errores, ¿o no?
O sea, ¿cuántos han cometido errores de inmadurez? Yo creo que todos en alguna medida hemos cometido algunos errores de inmadurez en etapas determinadas de nuestra existencia. Para algunos comentaristas se piensa que el hijo menor era un hombre de aproximadamente 17 años. No estaba casado. Y al hacer esta solicitud muestra una baja o nula valoración para con su padre. No había una valoración a su padre. Y esto lo lleva a lo siguiente, lo que dice el verso 13. Que pocos días después de haber solicitado la herencia, dice que el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Todo su dinero en una vida desenfrenada. ¿Por qué recibe este hijo el nombre de pródigo? Ya hemos dicho, el término pródigo indica justamente a una persona que derrocha lo que tiene, que derrocha lo que recibió. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la verdad que para entender aún más precisamente este texto, debemos desprender 3 acciones que muestran una conducta derrochadora a través de este texto y las acciones que este hombre comete en ese instante, que quiero que sea el foco de lo que quiero hablarles hoy día con la ayuda del Señor. Lo primero es que este hijo no solo derrocha el dinero que tiene, sino lo que primero que derrocha es su relación con su padre. Amén. Diga conmigo, derrochamos relación. Fíjese, había una oportunidad única como hijo, a diferencia de todos los jornaleros, de tener una intimidad directa con el padre. Pero esa intimidad directa con el padre, este joven no la valora, sino que al cambio la derrocha. Muchas veces pensamos que para ser pródigo hay que estar en la droga, hay que estar en el alcohol, hay que estar en la situación más baja para convertirnos en un derrochador. Pero quiero decirle algo, los pródigos del siglo XXI muchas veces están incluso en medio de nuestra propia iglesia. Tienen la posibilidad de tener una relación con el Padre, tienen la posibilidad de orar, tienen una posibilidad de recibir su palabra, pero quiero decirle algo, son simples derrochadores de la gracia y el poder de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero hacer un llamado a alguien en esta noche, en esta tarde, en el nombre de Jesús. ¿Saben qué? Los dones espirituales, la herencia espiritual que tenemos, el poder del Espíritu Santo, no puede ser algo que valoremos tan ínfimamente que lo llevemos a una posición de derroche. Gloria al nombre de Jesús. Hay cientos de personas que les gusta hablar del Espíritu Santo. Hay cientos de personas que les gusta recibir el Espíritu Santo. Pero sabe, hablan del Espíritu Santo, sienten al Espíritu Santo, pero no obedecen al Espíritu Santo. ¿De qué sirve gritar y gritar si mi vida está distante de lo que Jesús dice? ¿De qué me sirve hablar y hablar si no tengo una vida relacional con papá? Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿En qué estás ocupando los dones del Espíritu? ¿En qué estás ocupando el poder del Espíritu Santo que Dios ha dado a tu vida? ¿Lo has utilizado para jactarte del poder que tienes? ¿Lo has utilizado para decir que tú eres mejor que el resto? ¿Lo has utilizado para decir que tienes más fuego que otras personas? No, el poder del Espíritu Santo es el regalo más grande. Y créelo, es un don inmerecido. Obra mamá shatará babá. Muchas veces entro en cuestionamiento dentro de mi reflexión bíblica y de vida. Pero ¿de qué sirve hablar y hablar en lengua si yo no actúo de la manera correcta?
¿Sabe cuál es la problemática? Jesús está tratando un tema de fondo. No era tan simple como se pensaba. Estaba enfrentando a religiosos que tenían apariencia de piedad, pero que con sus hechos lo negaban. Y que cuestionaban al que llegaba a las plantas del Señor. Que cuestionaban a aquellos que venían en busca de Dios. Que cuestionaban a los necesitados de Dios. Quiero decirte en el nombre de Jesús, el Señor seguirá salvando a quien quiera salvar, te guste o no te guste. Pero lo que queremos hacer, ¿qué estamos haciendo con la posibilidad que tenemos? Sí, pastor, en realidad soy el presidente de una organización. Pero ¿de qué me sirve ser un presidente de una organización? ¿De qué me sirve un título? ¿De qué me sirve una posición si no hago el propósito de Dios? Wow. Lo que yo le he dicho como presidente a muchos de mis pastores y hermanos y a líderes, que me corresponde acompañar, porque no me siento un caudillo. Siento que necesitamos compañía, porque el capitán va adelante. Y él es tan potente que él dijo que nos capitanará aún más allá de la muerte. Tanto tiempo peleando posiciones y títulos. Tanto tiempo peleando credenciales y posiciones. Cuando tenemos el regalo más grande que hemos derrochado. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Qué importa el resto? Soy hijo de Dios. Este joven no valoraba la oportunidad que tenía. Este joven no valoraba la posibilidad que tenía de relacionarse con su padre. No derrochemos la oportunidad que tenemos. Amén. Lo segundo que vemos que este joven recibió son bienes, recursos. Y lamentablemente la recepción de los recursos entregados por el Padre tampoco fue algo que fue valorado. Si no fue valorado su relación con su Padre, menos iba a valorar lo que le costó esfuerzo a su Padre. ¡Wow! Y qué terrible es eso. Qué terrible es eso, porque en realidad los bienes eran fruto del esfuerzo y trabajo de su Padre. Y él no valora realmente todo el esfuerzo y sacrificio realizado para obtener esto. Cuando nosotros nos posicionamos en una actitud derrochadora espiritualmente, no valoramos la cruz. No valoramos el sacrificio. No valoramos lo que Jesús hizo. Me amó cuando yo ni siquiera le buscaba a Él. La Biblia dice que fuimos hallados, o fui hallado de los que no me buscaban, dice Dios. Dios hizo todo. Así es. Dios te dio la posibilidad de manejar en un camión. No ocupes el celular mientras manejes. La confianza, por eso. Dios te dio la posibilidad de ser profesor. ¿O no? Dios le dio la posibilidad de hacer muchas cosas. ¿Saben? Esa es bendición de nuestro Padre. Dios te dio la capacidad de estudiar. Dios te la dio. ¿Sabes qué significa? Dios tiene que estar en primer lugar. Es simple. Este hombre no valoró los recursos de dónde venían.
Y eso pasa con los pródigos del siglo XXI. No valoran lo que Dios nos dio. No sé si me van a invitar de nuevo, pero no se valora lo que Dios nos da. ¿Y sabe lo que hacemos? Lo malgastamos. Insisto en esto en relación a Dios. ¿Cuántas veces hemos olvidado de todo lo que tenemos proviene de Él? Hay momentos en que nos cerramos en una posición mezquina, en que pensamos que todo lo hemos obtenido por nuestro esfuerzo y nuestras propias capacidades, y no nos hemos dado cuenta que la fuerza y la inteligencia provienen de Dios. Generalmente tendemos a tomar todo a tal grado que nos olvidamos de invertir en los negocios de nuestro Padre Celestial. Yo no sabía lo que estaban haciendo de reunir dinero para pagar. Yo sé lo que es eso también. Nosotros pagamos un arriendo todos los meses de 89 UF para congregarnos. Y soy el presidente de la corporación Voz en el Desierto. Pero yo no he tomado nada de la organización, porque lo que es de la organización es de la organización. Lo que quiero decirles es que con el mismo esfuerzo que ustedes juntan, nosotros también tenemos que juntar para poder reunirnos igual que ustedes. Nosotros pagamos 89 UF para poder tener un lugar donde reunirnos en Santiago. Ahí saque usted la cuenta. El día 10 tengo que pagar esa cifra. ¿Estamos a 5? Imaginen cómo está mi estómago todos los meses. Pero ¿sabe por qué lo hacemos? Porque hemos aprendido que cuando nosotros unimos nuestros recursos al propósito de Dios, ¿sabe lo que ocurre? La bendición del Señor es real. ¿O no es así? Curiosamente, sin darnos cuenta, los recursos recibidos por Dios, que no son invertidos en su reino, terminaremos gastándolos en cosas que se contraponen al propósito de Dios. Y es curioso, pero eso ocurre. Y eso fue lo que pasó con la vida de este joven, si no es nada. Todo lo que recibió lo malgastó viviendo perdidamente. Viviendo perdidamente, haciendo algo que no está en el foco de Dios. Cuidado con nuestras decisiones, porque muchas de nuestras acciones pueden estar desenfocadas y dirigidas en una línea muy distante a la que Dios quiere, aun cuando estés en casa. Tercer punto y último, para que descansen. Dije el primero, relación. Diga conmigo, relación. Segundo, recursos. Tercero, tiempo. Tiempo. ¿Sabe? La historia utiliza esta expresión. Este joven tenía una vida desenfrenada, una vida desenfrenada. Y sabe, nuestra vida está basada en tiempo. Está basada en tiempo. Y ahí viene la pregunta para todos nosotros. ¿A qué le damos prioridad en nuestra vida? ¿A qué le damos prioridad en nuestro tiempo? ¿Cuál es el orden de nuestro tiempo? ¿Valoramos efectivamente el tiempo que Dios nos da? Cuando tú tienes un tiempo en familia, ¿qué significa un malgaste de tiempo? ¿O estás valorando la bendición que Dios te dio de tener una familia? Fíjese, cuando valoramos el tiempo familiar y ponemos a Dios en primer lugar, cambia el foco de cómo lo vemos. ¿Se da cuenta? Cambia inmediatamente el foco. Cuando tú pones a Dios antes de cualquier plan y proyecto, siempre va a cambiar el foco de toda tu mirada. Va a cambiar la visión de las cosas. En conclusión, quiero terminar diciendo, la historia del hijo pródigo nos invita a reflexionar también en cuáles de nuestras acciones pueda que nos están llevando a tener una actitud derrochadora de lo que Dios, nuestro Padre, nos ha otorgado. Anhelamos respuestas a nuestras solicitudes,
o peticiones y nos preguntamos, ¿estas peticiones o requerimientos que hacemos a Dios buscan honrarle a Él o definitivamente las buscamos para vivir una vida distante de Él y de su propósito? Nos preguntamos por un momento si lo que hacemos, decimos o actuamos honra a Dios o no antes de actuar. Gloria al nombre de Jesús. La oportunidad de relacionarnos, de recibir recursos económicos o de tener tiempo, poder vivir, todo está sujeto a la voluntad y majestad del Señor. Cuando hacemos esto, eso nos muestra claramente que aún somos inmaduros y faltos de valoración de nuestro Dios, cuando no tomamos en cuenta todo esto que Dios nos da. Esta historia fue contada en relación a la respuesta que Jesús quería darle a los religiosos. Pero nos preguntamos ante la evidente fuerza y autoridad que tiene la palabra lo siguiente, y présteme atención, si pudo concentrarse en todo lo que dije, presta atención en esta pregunta. ¿Cuántos pródigos o pródigas existirán en este tiempo en que lo único que hacen es seguir este modelo de derroche que no nos lleva a buen término? ¿Cuántos quieren mayor unción, mayor poder para tener un buen culto? Pero llegan a la casa el lunes y se transforman en los más viles pecadores. Quieren poder y autoridad para que caiga todo. ¡Wow! La pregunta es, ¿lo buscas para honrar a Dios o para autosatisfacerte a ti? ¿O lo haces para encubrir tus propios pecados? Para decir, no, si Dios me perdonó otra vez. Wow. Iglesia del Señor, despertamos. Tenemos la oportunidad más maravillosa de la historia. Podemos hablar con Dios. Podemos caminar con Él. Podemos vivir con Él. Podemos ser guiados por Él. Podemos ser aconsejados por Él. Podemos tenerlo las 24 horas del día. Sí, lo podemos tener las 24 horas del día. Aún en ese momento en que sale el viejo hombre comúnmente en tu vida. Jesús también estaba ahí. Y Jesús una vez más dice ahí, estás derrochando la oportunidad que tienes conmigo. Hoy tenemos tremendas oportunidades y debes vivir el avivamiento más grande de la historia. Amén. Sí, Señor, amén. ¿Y sabe cómo va a ser ese avivamiento más grande de la historia? No va a ser con muchos gritos. Va a ser en lo privado. Va a ser en lo íntimo. Va a ser cuando el pecado mismo venga ante ti y le vas a decir no en el nombre de Jesús. Porque voy a honrar a Dios. Que cuando alguien quiera ponerte una mujer extraña frente a tus ojos, vas a decir no en el nombre de Jesús, porque mi vida es para honrar a Dios. Porque ese es el campo. Ese es el campo que el enemigo ha tomado. Porque cantar aquí es fácil. O no es fácil cuando aparece un Benja que toca el teclado, wow, y con ganas, con ánimo, como que es más fácil la canción. Pero cántate la misma canción cuando el jefe está arriba tuyo molestándote. Canta la misma canción cuando el vecino de al lado pone la música todo chancho y no te deja dormir en la noche. Pon la misma canción cuando tu hijo, que es drogadicto, está ahí una vez más atrapado y no sabes qué hacer. O no sabes qué hacer en las situaciones más difíciles. Quiero decirle, iglesia del Señor, el poder de Dios, Jesús lo entregó con una intencionalidad para que seamos testigos frente al resto de las personas que es real. Es fácil ser testigo en multitudes,
Pero no es lo mismo estar enfrentando la cruz misma ahí. Pero el poder de Jesús es suficiente. El poder de Jesús es suficiente. El poder de Jesús es suficiente. Dilo conmigo, el poder de Jesús es suficiente. Si está Jesús conmigo, lo tengo todo. Lo tengo todo. Lo tienes todo, hermano. Lo tienes todo, hermana. Mientras todavía no nos enfocamos de la manera correcta, aún en nuestros propios cultos, Jesús sigue estando ahí con sus brazos abiertos, esperando que entres en sí y te des cuenta que lo que necesitas es realmente ser lleno del poder del Espíritu Santo. Es realmente dejar vivir tu vida a través del poder del Espíritu Santo. La gente está violenta en las calles. Necesitan ver gente pacífica. ¿Y quién nos va a ayudar a hacer eso? Porque nos cuesta, ¿no? A todos nos da rabia. A todos nos molestan cosas. Pero el Espíritu Santo tiene que hablarnos de maneras sorprendentes que nos lleven a un nivel de espiritualidad mayor. Y como no sé en cuánto tiempo más voy a volver, solamente decirles lo último: sale del nivel más bajo de la fe. ¿Sabe cuál es el nivel más bajo de la fe? El que pide, recibe. Porque siempre va a estar sujeto a lo que recibo. Pero pasa al siguiente nivel, pide y enfrenta el cuando Dios te dice no. Porque es fácil que Jesús nos diga siempre sí. Es fácil cuando el papá le dice siempre sí. ¿Tienes dinero? Aquí está. ¿Quieres esto? Aquí está. ¿Está enfermo? Sé sano. Es fácil seguir a Dios así. Pero la verdad es que a veces hay cosas que pedimos y no son las que Dios quiere. Porque Él tiene un plan mucho más profundo con nosotros. ¿Y cuántos están dispuestos incluso a decirle al Señor: te seguiré aunque muera? Te seguiré aunque no me sanes. ¿Se da cuenta por qué es el nivel más grande de fe? Pero ¿sabe lo que hace esto posible? Mi relación con Dios. Cuando estoy con Él lo tengo todo. Cuando estoy en Jesús lo tengo todo. Yo quiero invitar a alguien en esta tarde aquí en el nombre de Jesús, que sé que Dios le habló en esta hora. Sé que Dios le habló. Nuestros hermanos han pasado voluntariamente. Yo no sé si hay alguien más que quiera y necesite de Dios urgentemente. ¿Sientes que has derrochado quizás lo que Dios te ha dado en algún momento? Ven, no tengas temor. Qué hermoso es cuando despertamos y le decimos a Dios: aquí estoy, Señor. Ven en el nombre de Jesús. Yo sé que hay muchos más. Vengan en el nombre de Jesús. Dios me ha traído para hablarle esta palabra con todo mi corazón. Y quiero orar al Señor por todos ustedes. Pero aquí la oración más fuerte que se debe oír. Sabes, Manuel, yo te quiero mucho, pero yo no te